Sayula de Alemán, Veracruz. Muchas gracias, gracias Cookie, gracias San Juana, siempre un gusto. Gracias Juan Pablo. Sí, por supuesto, nosotros buscamos la manera de siempre atender todo lo que nos dicen. Gracias Alfredo, te mando un abrazo y un saludo a Alfredo Maínez que también escucha. Y bueno, vamos al tema de la semana, el fútbol como fenómeno social. Para desarrollar el tema hemos invitado a la doctora Iko Gabaldón Osequi, directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ella tiene un doctorado en investigación de procesos sociales, pero también tiene un libro que tiene que ver con el fútbol y ya estaremos platicando al respecto. Y está con nosotros también Jaime Muñoz Vargas, escritor, maestro, periodista, editor y amigo de todos los que estamos aquí en contextos, en noticieros en Gremio en general. Muchas gracias a ambos por dedicarnos parte de su sábado a poder entender esta visión que tenemos quienes no somos aficionados al fútbol, de que el fútbol es catártico, el fútbol es donde se permite todo, el fútbol es la liberación de todas las emociones negativas que pueda tener el ser humano, el fútbol es el escape, el fútbol es el remedio, el fútbol es el originador de violencia doméstica, pierde el equipo, las mujeres se asustan porque luego a lo mejor hay golpes de por medio. ¿Por qué el fútbol es todo esto? ¿De dónde? ¿En qué momento permitimos como sociedad que el fútbol integrara todos estos factores y que fuera lo que es hoy en día? ¿Cómo poder entenderlo? ¿Con quién empezamos con esta eco? Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio por estar acá escuchándonos. Mira, Marcela, en realidad todos esos adjetivos, pues yo considero que han sido colocados en el escenario también de manera mediática. Sin embargo, pues sabemos que la naturaleza del fútbol y de los deportes muchas veces tiene que ver con la competitividad y sobre todo una tensión natural que debe existir, como en todos los deportes, de ciertas tensiones, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, entre la libertad y el control, justamente esto que vas mencionando. Entonces, sí tiene que ver con ciertos aspectos que desencadenan estas particularidades, pero no necesariamente es eso. Vamos a decir, las dinámicas que se generan en la cancha, yo no soy experta en la cancha, son aquellas las que van dictando el ambiente y el contexto en el que se desenvuelve. Por eso desde las ciencias sociales se estudia el fútbol desde la afición, no en la cancha. Claro, sí, son dos temas diferentes. Jaime, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, primero me quedé pensando en algo que no tiene nada que ver con el tema, en el radioescucha que está en Sayula de Alemán. Y quise confirmar que en efecto ese lugar, esa ciudad fuera la cuna de Miguel Alemán Valdés, el presidente, por eso se llama Sayula de Alemán. Y siempre me pasa eso cuando oigo un lugar, de un lugar, en este caso remoto con respecto de la laguna. Me inquieta saber dónde está o qué ha pasado por allí. Y me quedé pensando, Sayula de Alemán, sí, ya recordaba que Miguel Alemán era veracruzano y bueno, justamente nació ahí, ya lo confirmé acá por el teléfono. Sí, y bueno, mi opinión al respecto, los deportes en general y el fútbol en particular son una especie de alegoría de la guerra, eso se ha afirmado muchas veces, Juan Villoro lo menciona en buena cantidad de oportunidades en sus libros, y en fin, sociólogos, antropólogos han dicho eso, es una especie de representación bélica, que por supuesto sustituye a la guerra tal y como la conocimos históricamente. Y aunque siguen existiendo guerras de a de veras, tenemos siempre una especie de encuentro o de choque vicario que sustituye la representación de la guerra en el terreno formal, serio. Yo creo que si esto es más o menos creíble. Lo que pasa es que en ocasiones ciertas personas, sobre todo los hinchas demasiado fanatizados, lo toman demasiado en serio.
Sí, casi lo materializan en las tribunas, y me parece que es ahí donde se tiene que poner el acento para saber hasta dónde están los límites de nuestra afición, hasta dónde llegan las fronteras de nuestro apasionamiento. En la medida en que nosotros entendamos eso, pues vamos a ir controlando más esos impulsos, esa idea de tender a la barbarie que tienen algunos aficionados. Para mí lo que ocurrió el sábado pasado, hace exactamente una semana, tiene mucho que ver con este primitivismo o esta visión elemental de la realidad de ciertas personas que no tienen a muchas de las veces otro tipo de satisfactor emocional y encuentran en el fútbol y en todo lo que lo circunda una forma de desahogar esos impulsos que todos tenemos. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas, que quiero pensar que es una minoría la que se comporta así, porque la mayoría de las personas tenemos otros satisfactores, otros desahogos. Unos lo encuentran, no sé, en la filatelia, otros en las series de televisión, unos más en las bicis, y se apasionan por esas actividades, algunos en su trabajo, en su familia, en la novia, qué sé yo. El caso es que estas personas parece que centran toda su atención y todo su ímpetu en la fanatización por el fútbol, carburados muchas veces, hay que decirlo, por los medios de comunicación, que tienen también algo de culpa en este sentido. Claro, ¿verdad? ya hacia allá iba. Este modelo de negocio del fútbol favorece la violencia y las manifestaciones como las hemos estado viendo en diferentes momentos en las canchas, porque acá se ha venido hablando mucho que sí de estos grupos de animación. Digo, es que y además el reconocimiento que existen grupos de animación y que esos grupos de animación tienen que ver con los clubes de fútbol, ¿no? Y que son los que alientan y propician muchas veces esos grupos de animación. ¿Es correcto esto que está sucediendo? ¿El deporte en su máxima expresión de mercantilismo? ¿Eiko? Bueno, yo quiero suponer que tiene que haber cierta ganancia, ¿verdad?, económica para que esto funcione y sea un negocio. Sin embargo, creo que llevado a estos extremos que estamos viendo sí tienen que ver con estas tensiones, pero también porque comúnmente se creía pues que el fútbol era pan y circo, ¿no?, para el pueblo. Entonces, vemos cómo pues más bien los deportes, estos espectáculos, el deporte y este tipo de eventos sí pueden ser un negocio, pero también lo que estamos viendo es que están tratados como herramientas de legitimización, ¿no?, del poder. Y en ese sentido, pues sí, hay ciertos grupos que van requiriendo de esta legitimización y van invirtiendo y van haciendo estas apuestas. Creo que el extremo no es bueno. Y me gustaría hacer un paréntesis en el tema de las barras, porque esto que estamos viendo ahorita pues tiene que ver, como decía Jaime, con el tema de las barras. No todos los aficionados son iguales y no todos los aficionados están respondiendo de la misma manera, ¿no? Está, como bien comentaba Jaime, y algo que hemos visto y que se ha visto aquí también en La Laguna es, por ejemplo, cómo ha evolucionado el tema de la porra y cómo a finales de los 90 empieza a entrar este nuevo concepto de la barra, ¿no? La porra es un concepto más mexicano que tenía que ver con el apoyo al equipo, y la barra que tiene que ver con un grupo identitario que va recogiendo no nada más el sentido de alentar al equipo, sino también del aguante, y hago así entre comillas porque el aguante sí se refiere más a esa capacidad de resistir embates físicos y emocionales para demostrar, y vuelvo a poner comillas en mis dedos, que apoyas al equipo. Entonces, yo centraría más la atención también en el manejo de las aficiones, y también en el manejo que hacen los medios de las rivalidades. Ajá. O sea, ¿a ti te parece que los medios acentúan estas rivalidades o las motivan para que haya más espectáculo, tal vez? Sí, definitivamente. Hay estudios que así lo demuestran, ¿no? El papel de los medios de comunicación es fundamental en la creación de rivalidades.
¿sí? No tanto de alentar violencia ni violencia entre barras, pero sí de generar rivalidades. ¿Por qué? Porque la rivalidad no tiene que ver con el territorio necesariamente, ¿sí? La rivalidad también tiene que ver con apuestas o creencias, tiene que ver también con clases sociales, tiene que ver también con grupos étnicos. Y los medios van favoreciendo estos discursos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Santos fue muy notorio cómo se fue creando rivalidades con los equipos de Nuevo León, ¿no? El Monterrey y Tigres. Los medios tuvieron definitivamente mucho que ver. Los estudios nos han demostrado que las aficiones se admiran entre sí, porque creen que una es la mejor entre sí, ¿verdad? Sí. Se admiran, digamos. Pero los medios van creando y van ahora sí que traspolando la rivalidad económica o estos polos hegemónicos que, pues, bueno, así lo dice la teoría, ¿verdad?, de las ciencias sociales, van haciendo esta relación económica, política y social, la van trasladando a la cancha. Eso es lo que se ha observado a nivel mediático. Ajá. Y a nivel de los equipos, de acuerdo a sus capacidades económicas y a sus liderazgos, también en algún momento dado pudiera ser un factor de mucha rivalidad dentro del estadio. O sea, hay diferencias, equipos ricos, equipos pobres, afición rica, afición pobre, y que esto pudiera en algún momento dado establecer tantas diferencias que pudiera caer hasta en un encuentro físico indeseable, por supuesto. Jaime. Sí, como ocurre en casi todo, hay muchas clases o muchos tamaños o dimensiones de la afición a ciertas actividades. En este caso, la identificación con ciertos colores, por supuesto que tiene mucho que ver con el prestigio, la historia del club, los triunfos que ha tenido. Son los equipos que más acumulan afición. En el caso de México, el América, el Guadalajara, Cruz Azul, por ejemplo. En el caso de España, Barcelona, Real Madrid. En el caso de Argentina, Boca Juniors y River Plate. Esto es un fenómeno más o menos común en todos los países, pero también es común que ocurra que hasta los equipos más pequeños de barrio o de ciudades de provincia tienen un conjunto fuerte de afición dura. Esto es un fenómeno mundial y se debe en gran medida a que el fútbol, que tenemos que empezar quizá por allí, es un tremendo negocio. Es quizá uno del negocio deportivo más importante del planeta. Sabemos que la FIFA es una institución mucho más radical y mucho más autoritaria y verticalista que la ONU. Es decir, allí sí, por ejemplo, opera un grupúsculo de jefes, de líderes, que determinan qué se hace en todo el mundo y sin posibilidad de tener réplicas, ¿eh? Cuando nosotros nos empezamos a asomar un poquito al comportamiento de la FIFA, nos damos cuenta que en ningún otro ámbito de la vida política, social, cultural del mundo se manejan las cosas ya de esa manera tan antidemocráticamente. La FIFA puede determinar qué entra o qué no entra a jugar torneos internacionales. La FIFA puede determinar cuáles son las reglas, puede cambiarlas, puede vetar a un jugador, a un equipo. Entonces, ¿por qué razón? Porque necesitan ese control, esa especie de oligarquía futbolera necesita ese control sobre todo lo que ocurre en torno al fútbol. ¿Para qué? Para seguir lucrando con esto. Entonces, a partir de esa cúpula, chorrean los recursos hacia todo el mundo, hacia todos los equipos. Pero los equipos necesitan estar afiliados a la FIFA para jugar, los mismos, los jugadores, los árbitros, etcétera. Entonces, como una especie de rémora se ha colado en ese ámbito de la FIFA, en ese ámbito del fútbol, la participación de las barras, que degeneraron ya en muchos países, particularmente en países sudamericanos como Argentina, como Brasil, como Chile, como Perú,
y ahora en México degeneraron en grupos mafiosos, que ya pueden catalogarse incluso como pequeños cárteles, que operan trabajando con la droga, con el alcohol, con los boletos de viaje para visitar a otros estadios, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un fenómeno que desborda el ámbito de lo futbolístico y empieza a impactar en el ámbito de lo delincuencial. Exacto. Déjenme hacer pausa comercial y regresar con ustedes. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Gracias a quienes se comunican. Si lo que estamos viviendo en el fútbol no es otra cosa que lo que estamos viviendo en todo el mundo. Un capitalismo voraz en donde lo único que importa es el dinero sin importar los medios y entre ellos las vidas. Las vidas no importan. Francisco dice, también se da la violencia en los torneos de los barrios, de los ejidos y se hacen batallas campales e incluso salen a relucir armas de fuego y blancas. A mí me ha tocado estar ahí. Los escucho de lunes a domingo. Ay, pues gracias, Francisco. Qué lindo. Son las 9:25, vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.
social. Y bueno, tengo dos extraordinarios invitados, la doctora Eiko Gabaldón, directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón, doctorada en investigación en procesos sociales, y está con nosotros el maestro Jaime Muñoz, escritor, docente, por supuesto, periodista, editor y gran aficionado, que además, bueno, el fútbol ha sido motivo de libros y motivo de mucha reflexión en tu carrera como escritor, Jaime. Entonces a mí me parece que es bien importante todo esto que se está hablando. Nos dicen acá, buenos días para todos y feliz fin de semana. No nada más es el juego. Antes de que empiece el juego, algunos aficionados llegan con mucha anticipación y se les empieza a vender cerveza, y algunos aficionados fuman hasta marihuana, con son unas células de aficionados que ya tienen su lugar reservado de cada 15 días. Vendedores y aficionados ya se conocen muy bien. Lo digo con sentido de causa, porque ya hace años en mi vida, pasé años en mi vida de adolescente, le ayudaba a los vendedores internos del estadio. Saludos, nos dice Jesús Gómez. Pues tienes razón, llegan ya bien atizados, muchos de ellos, dicho esto con esta expresión popular, y bueno, ya cuando empieza el partido ya están en otro nivel, ya están levitando ellos, y en general yo he notado que ese tipo de espectadores realmente no lo son, no van a ver el partido. Van a alentar, esa es la palabra que suelen usar, pero realmente van a mostrar el músculo, la superioridad casi simiesca, ¿verdad? Supuestamente de su equipo. Y bueno, me parece que simplemente son rasgos o comportamientos bárbaros y totalmente incivilizados. Me quedé pensando, y eso lo vengo reflexionando desde hace algunos días, Marcela, Eiko, en que las medidas que se dieron a conocer el miércoles por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, creo que muchos estuvimos atentos a lo que se decía, porque era la primera respuesta oficial ante los acontecimientos del sábado en Querétaro. Y me dio la impresión, porque bueno, así es, creo que todos podemos percibir lo mismo, de que todas las medidas que se tomaron son coercitivas, son prohibitivas, son limitantes, y en ningún caso se hace énfasis en la necesidad que tenemos como sociedad en general y en particular ellos como directiva de alentar otra posibilidad de comportamiento, de educar, de formar cívicamente. Es decir, me parece que todas las medidas que en general se toman tienen que ver con lo policíaco, tienen que ver, son medidas Foucaultianas, vigilar y castigar, ¿sí? Y entonces me parece que por ahí nos puede salir un poco el tiro por la culata. Es decir, nosotros queremos tranquilidad y para obtener tranquilidad tenemos que poner vallas, cerrar calles, poner aros de estos con espinas, más policías, más chalecos antibalas. Hacer una lista. Hacer una lista donde te identifiques para poder comprar un boleto. Claro. Que tenga una ficha. Claro. Otra vez allí la sociedad orwelliana vigilando, más cámaras. Sí, más básculas, más arcos, detectores de metales. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una hipervigilancia del ciudadano común, en este caso, en el espacio de un espectáculo deportivo. Yo estoy de acuerdo en que se vigile, se controle, se busque orden, pero que no sean esas únicamente las medidas que se tomen desde la autoridad. También se debe hacer una propuesta general de conjunto. Por ejemplo, allí debió participar el gobierno del estado también y decir, bueno, nosotros queremos que los aficionados tengan acceso a tal o cual cosa, que haya un centro cultural a un lado del estadio, qué sé yo. No sé, pero también proponer un poquito de medidas de otra índole, medidas formativas, medidas propositivas de carácter civilizatorio, y no nada más estas medidas que yo llamo medidas Foucaultianas, que son las de vigilar y castigar, el panóptico. Casi todos los aficionados metidos en una cárcel desde donde pueden ser vigilados desde cualquier punto. Me parece terrible eso. Eiko. Y yo agregaría, fíjate, siguiendo estas ideas de Jaime, que me parecen sumamente acertadas, agregaría también el papel que tienen los clubes de fútbol en esto. Porque los espacios dignos, en donde se desarrollan los partidos, en donde se acomoda la afición, digamos, pueden prevenir muchas de las condiciones que ya se han detectado o que han detectado, no sé, antropólogos, sociólogos y psicólogos sobre todo, estas condiciones de hacinamiento, de mucha cercanía, donde los aficionados estaban de pie,
Hace un momento escuchaba que tu pregunta con los invitados anteriores, que decías, ¿por qué la violencia se da en calor? Que tenía que ver con estas condiciones de molestia. Bueno, ciertamente esas condiciones de molestia en estadios que no están pues adaptados dignamente, digámoslo, se van dando también ahí. Y esas, voy a decirlo así, incomodidades físicas, pues también se van trasladando a otro tipo de incomodidades. Por eso, la tendencia de los estadios a nivel mundial es eliminar las gradas donde la gente estaba de pie por asientos, ¿no? Donde la gente tiene una separación adecuada, tiene un espacio al frente, donde pues esas condiciones permiten el disfrute de una manera diferente del juego. Entonces también los clubes tienen esa responsabilidad, no nada más el aficionado o la barra o el gobierno. También los clubes están ahí haciendo y poniendo, deberían de poner su granito, ¿no? Claro, sí. Pero este tipo de estadios son más comunes, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? En Argentina hay grandes lugares para estar de pie, ¿no? Dentro de los estadios de fútbol. Acá en México también tenemos secciones para estar de pie. Había muchos estadios, incluso sí. Aquí el antiguo estadio de fútbol ya derruido, demolido, tenía un espacio de gradas sin separación de las butacas, que provocaba que muchos aficionados aparte estaban calientísimas porque jugaban a las 4 de la tarde y eran de cemento. Domingo. Entonces pues ahí se nos podían guisar ya sabes qué parte del cuerpo, entonces era imposible. Entonces sí lo pertinente era permanecer de pie. Ahora hay estadios, como bien dices, Marcela, en Sudamérica muchos, donde antiguamente todos los aficionados estaban de pie y tenían una especie de arcos de metal que servían para contener un poco que los empujaran y cayeran a los que estaban más adelante. Esa era la modalidad. Pero también allá en Sudamérica, particularmente en Argentina, donde este fenómeno estalló de una manera escandalosa, llegando a conflictos de muertes, de enfrentamientos, a pedradas, incluso disparos, balas, etcétera, pues han tomado medidas drásticas para tratar de contener esto. Una de esas medidas fue esta que ya aquí parece que por lo menos empezó a hablar de ella, la de que las barras visitantes no fueran al estadio de local. Es como los hooligans, ¿no? Exacto. Allí sí los contuvieron de otra manera. En el caso de los argentinos también, por ejemplo, no se vende alcohol. En el caso de los argentinos, por ejemplo, los equipos, me tocó a mí, fui con Fernando Fabio Sánchez, coincidimos en Buenos Aires y fuimos a un partido entre Independiente de Avellaneda contra el Argentinos Juniors en el estadio Diego Maradona en la Paternal, en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Y cuando salimos, nosotros ya nos dispusimos para encarar el camino hacia el túnel, la salida. Y de repente se hizo un tapón y nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo porque estuvimos más de una hora allí hasta que se nos ocurrió preguntar por ahí a uno de los que también estaban esperando porque era un tumulto, que qué pasaba. Y nos dijeron, no, es que están sacando primero a los del equipo, a la porra del equipo visitante. Y después salimos nosotros. Es decir, lo sacan en diferentes momentos para que no se vayan a encontrar afuera. Porque si se encuentran afuera, hasta que no los aleja la policía, que andaba a caballo, por ejemplo, la policía también. Entonces, las medidas tienen que ser drásticas, pero tienen que permear a prácticamente toda la estructura de poder del fútbol. Y en ese sentido tiene participación importante también el Estado, el gobierno. ¿Sí? Por eso digo, el gobierno de Querétaro también debió participar en esa toma de decisiones de lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol. En ese caso particular, el gobierno del Estado de Querétaro, porque ahí ocurrió eso. Es decir, que saliera también con una propuesta. Bueno, nosotros queremos dar cursos, vamos a hacer una serie de una escuela, una propuesta de carácter más didáctico, educativo y no nada más coercitivo, policial, persecutorio. ¿Sí? Sí, quisiera poner en la mesa el tema de la vinculación de la ingesta de bebidas alcohólicas y el fútbol, ¿no? Específicamente cerveza, ¿no? Porque tal parece que es lo único que se vende en el estadio. Sí, prácticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, en otros estadios, en otros lugares del mundo se vende vino, ¿no? De otro tipo de bebidas. Pues realmente no sé, quizá en ciertas zonas del estadio, en ciertos palcos, hasta whisky puedan vender. Ah, sí. Claro, pero además es que las diferencias notables entre la afición, los que tienen también mucho y los que tienen... Sí, quien no puede comprar whisky afuera, pues mucho menos va a poder comprar whisky adentro, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, ¿que no hay otra manera de ganar dinero nada más que vendiendo cerveza?
o realmente la cerveza es nada más como un agregado al modelo de negocios sin que sea lo fundamental. Porque hoy los equipos de fútbol obtienen recursos de los derechos que las televisoras les pagan, De ¿no? todo. O sea, ¿no hay manera de romper ese binomio de fútbol y cerveza? Pues yo creo que no. La cerveza es una parte, quizá no la más importante, pero es una parte importante, sí, claro. De todo este que dices es un modelo de negocio, pero venden todo, comercializan todo, ganan por todos lados. Por ejemplo, yo recuerdo hace todavía 30 años, mi afición viene desde los 9 años, 8 años. Uno tenía una playera de fútbol y esa playera te duraba 10 años y no cambiaba porque era la misma que usaba el equipo profesional. Ahora la cambian cada 5 días, cada semana es una playera nueva. ¿Para qué? Para que los aficionados engatusados por ese negocio la necesiten. No, no tengo la nueva, acaba de salir, está muy bonita, tiene colores, es de marca Puma, es de marca Adidas, qué sé yo, y hay que comprarla. Y entonces también la ropa deportiva vinculada con la identidad del equipo se convierte en un negocio y no uno de los más flacos, ¿eh? Es un negociazo la ropa deportiva. Hay que ver cuánto cuesta una playerita de estas originales. Ah, bueno, pues. No, es un dineral y las marcas que las Y patrocinan. aparte ahora ¿no? hay del Día de la Mujer y... Claro, sí. Por No, otros es que motivos, ¿no? levantas una piedra que arriba diga fútbol y ahí hay dinero, ahí hay negocio, en todo. Es increíble, el fútbol es un mar de dinero. Y entonces, como el dinero genera inquietud, genera ambición, genera voracidad, avaricia, necesidad de acumular más y más y más, pues esto se convierte también o deriva también en la constitución de grupos mafiosos. Porque hay que reconocer que 3 o 4 empresas poderosísimas controlan el fútbol en México, la comunicación del fútbol, los derechos de transmisión de los partidos. Ahora se metió Fox y les hizo sombra a TV Azteca y a Televisa, pero en general fueron Televisa y Azteca Televisión, o como se llamen ahora, los que participaron de ese pastel de manera mayoritaria. Claro. Entonces, te digo, donde le rasques hay dinero en el fútbol, y como hay dinero, pues hay corrupción también, hay ambición desmedida, etcétera, ¿no? Bueno, qué interesante está esto. Buenos días, muy feliz conociendo a Jaime Muñoz, su voz es inconfundible, lo conocí en A Media Mañana, y hoy, en su voz, y hoy me da mucho gusto conocerlo físicamente, lo que pasa es que nos están escuchando y también nos están viendo a través de la transmisión Qué de pena. Facebook. Muchas gracias y muchas felicitaciones por su programa y sus grandes invitados. Son las 9:42, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la
De la semana, fútbol como fenómeno social. Está con nosotros la doctora Iko Gabaldón Osequi, directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón, doctorada en investigación en procesos sociales, pero también autora de este libro que se llama Afición Futbolística, que bueno, ahorita nos hablas un poco de lo que te ocupó en el libro. Y Jaime Muñoz Vargas, escritor, maestro, periodista, editor. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar los minutos que nos quedan porque sabemos que tú tienes compromisos, Jaime, y no queremos dejar de lado algunos otros tópicos relacionados con el tema de la semana. Y uno de ellos es la rivalidad entre los equipos. Bueno, hasta donde yo me acuerdo, por ejemplo, la rivalidad entre el América y el Guadalajara fue de siempre. O sea, en algún momento que a mí me gustó el fútbol, digo, por ahí lo teníamos muy claro, ¿no? O la rivalidad entre los equipos de casa, cuando había dos equipos, el Laguna y el Torreón. Y así nos vamos, pero era como el binomio de uno bueno y otro malo, uno víctima, otro victimario. Era como muy de novela, ¿no? Equipos buenos, santos, y equipos malos, perversos, ¿no? ¿Cómo se vive esto? Pues yo comentaba que es una representación, es una simbolización de la guerra, el fútbol en este caso, y los deportes en general, sobre todo cuando son colectivos, es decir, no se enfrentan dos equipos, sino dos ejércitos, y como en la guerra también hay héroes y villanos, hay fechas conmemorativas como en la guerra, ¿verdad? La batalla de Waterloo, la derrota de la Armada Invencible en Trafalgar, en fin, también hay pertrechos militares, ¿verdad? Hay bajas, hay muertes, es decir, un jugador importante que se lesiona. En fin, todo ese contexto es lo que me parece a mí exacerba los ánimos y provoca que la afición se radicalice. Que no pueda, por ejemplo, yo puedo estar identificado con un equipo y sentir que ese en efecto es mi ejército, pero no al grado de malquerer, de odiar rencorosamente a una persona que porta la otra camiseta. A mí me parece absolutamente legítimo que el otro le vaya con pasión a un equipo y yo le vaya a este otro, pero porque creo tener por lo menos una mínima pátina de visión civilizada, de cultura, qué sé yo. A mí me parece que el asunto pasa mucho por allí. En la medida en que los medios de comunicación siembran en terreno más inculto, ¿sí? Más insensible, menos preparado, pues más animosidad provocan en ellos. En la medida en que siembran en una persona como cualquiera de nosotros, que ya más o menos pasó por los libros, pasó por la universidad, tiene un techito cultural que lo protege, en esa medida no nos hacen absolutamente nada. Yo puedo ver los comerciales previos a un partido importante en la televisión, en donde en efecto los presentan como si fueran ejércitos que van a chocar, y no me producen absolutamente nada. Yo quiero ver el partido, me importa un comino que tú los representes, que tú los simbolices como una guerra. Yo quiero el fútbol, eso es todo. Como dijo el poeta argentino José Pedroni, a mí me gusta el fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero el fútbol, no todo lo que está alrededor de esta cosa, ¿no? Fíjate que, bueno, nada más ahondar un poquito en esto de las rivalidades, creo que hay que entender el concepto de identidades, porque muchas veces entendemos que la identidad es aquello que nos hace comunes, que tenemos en común, que por lo que luchamos y creemos, y es todo lo contrario. Las identidades se definen en relación al otro, a lo que tenemos de diferente del otro. Entonces, las rivalidades se van construyendo en torno a esas diferencias, ¿sí? Por eso podemos entender hoy en día, a través del estudio de las aficiones y de un discurso narrativo, cómo se van percibiendo y cómo se van identificando los estudios de un equipo en relación a otro. Por ejemplo, hace un momento preguntabas, yo te diría, el América enfatiza mucho la relación de poder que tiene, ¿no? Y los vínculos reales que tiene con el poder, con la empresa televisora, con ciertas cúpulas, ¿no? Por eso ellos dicen, ódiame, porque yo soy poderoso. Por otro lado, Chivas enfatiza el nacionalismo, ¿no? Aquel modelo de nacionalismo en el que pues se enrolan puros mexicanos. Claro. También el Cruz Azul pues trabaja mucho con o le llega pues a la clase trabajadora, pues
proviene, ¿no? De la cementera. De la cementera, pero más que la cementera, de la cooperativa. Sí. Y por último, estoy hablando de los 4 que le llaman equipos nacionales, aunque no todos. Pumas enfatiza la juventud. Entonces, cada uno va enfatizando a través del discurso y a través de sus prácticas algo que los hace diferentes. Y la gente, el aficionado, se identifica con eso. Con ese discurso que vende el equipo, con ese discurso que construyen los medios, con ese discurso que está conectado con la sociedad. Ahí están las rivalidades, ¿sí? En cuanto a la afición, obviamente el asunto de la rivalidad deportiva y de las capacidades está en la cancha, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel social así es. Por eso podemos explicar, ahorita platicamos un poquito con Jaime de estas rivalidades del Querétaro y Atlas. Ellos están peleando desde el no descenso, me parece que en 2007, y entonces es una lucha del caído, ¿sí? Es una lucha de poder contra 2 equipos que luchaban por no salir de primera división. Y se analizan los cánticos, hay por ahí un estudio interesante, no es un estudio, es un artículo periodístico que recogía cómo gritaban las barras del Atlas: gallos, por mí no estás en primera. Entonces, los discursos se van tejiendo, los discursos se van construyendo desde 2007. Y es un discurso simbólico. Claro, se dan las condiciones en el estadio, o las no condiciones, ¿verdad?, que se han observado. Salecita a la herida. Y, exacto. Y bueno, pues brotan estos conflictos ya a nivel violencia en el estadio, ¿no? Pero estas rivalidades se van construyendo desde afuera. Y eso tiene que ver con las fechas simbólicas que decíamos, las fechas representativas de los ejércitos en pugna. Así es decir, un partido que sirvió para echar a la segunda división a un equipo se convierte en una fecha que va a ser repetida por los ganadores y va a querer ser olvidada siempre por los perdedores. Entonces, allí está también un elemento más que agrega Chile a la herida, ¿verdad? Y que hace que siga retorciéndose dolor. En Argentina, por ejemplo, en la última década ocurrió lo siguiente: River, los 2 equipos, River y Boca, a River le pasó que en 2011 se fue a la B, ¿sí? A la división inferior, que es una mancha brutal en el ego, en la emoción de los aficionados. Y bueno, los de Boca hacían con picadillo esa situación, le estaban placenteramente disfrutando todos los días diciéndole: ustedes se fueron a la B, ustedes se fueron a la B, torturándolos con eso, y los de River no toleraban el dolor ante esa situación. Luego en 2018 les gana la final de la Copa Libertadores, que se juega el último partido en España, se lo llevaron hasta allá porque era un partido que no se podía disputar prácticamente en España, en Argentina, y entonces gana River. Y ya tienen una especie de contrapeso contra las burlas por haberse ido a la B. Entonces los equipos están permanentemente disputando con esos trofeos simbólicos. Tú te fuiste a la B, sí, pero yo te gané en los Libertadores, sí, pero yo tengo más campeonatos, sí, pero yo tengo el mejor goleador, sí, pero aquí jugó Maradona. Entonces siempre se están disputando como perros el hueso del prestigio, el hueso de la supremacía, etcétera, etcétera. Entonces esas rivalidades son aparte atizadas por los medios de comunicación, que exacerba, como digo, eleva el tono de la lucha de ejércitos y no de 2 equipos de fútbol. Siempre se fijan en los comerciales previos a los encuentros importantes, y hasta a veces hasta los más anodinos, ponen música de fondo como de película hollywoodesca donde van, de Ben-Hur, ¿sí? Y luego después la voz del narrador siempre: 2 equipos que se encuentran cara a cara. O sea, ya estás previendo tú de veras una batalla. Sí, campal, una batalla casi griega, ¿no? Pero, y no es eso, es un partido de fútbol, pero los medios también ahí cooperan con esta construcción de la rivalidad, digámoslo así. Y siguiendo esta línea de interpretar qué representa cada uno de los partidos, cada uno de los equipos, ¿qué representa el Santos, por ejemplo? Fíjate que eso es algo muy interesante, porque el Santos es un equipo que ha fusionado su identidad con la de la región. El aficionado del Santos se ve a sí mismo como un trabajador del equipo, cosa que no sucede con ningún equipo a nivel nacional, Marcela, ninguno. El aficionado del Santos ve
a apoyar a su equipo como un trabajo en el que le invierte tiempo, esfuerzo, conocimiento, pasión, y a eso se dedica, digamos, a apoyar a un equipo. ¿Y qué representa? Se traspolan los valores de la región con los valores del equipo, cosa que tampoco sucede con otros equipos a nivel nacional. Aquí, pues hasta el mismo apodo, ¿no?, de guerrero, pues tiene que ver también con la identidad regional. Claro. Ahí esa es una asociación Como de que se hace. contra la adversidad, contra el clima, contra lo inhóspito de la tierra. Exactamente. Sacarle el fruto a la tierra. Eso es lo que representa para los aficionados y para los aficionados, ¿no? Esta simbiosis que hay entre la identidad regional y la identidad del aficionado. Porque además aquí se hereda la camiseta. En el estudio que hicimos, Blanquita Chong, la doctora Blanca Chong de la Autónoma de Coahuila, y tu servidora, vimos esta característica muy importante también. Además, se hereda. O sea, además de todo lo que hemos platicado, de cómo la gente se va casando con una idea, casando con una forma de ver la vida, la camiseta aquí, en el Santos Coahuila, se hereda. Tiene que ver con una generación de padres a hijos que actualmente ya vamos viendo cómo va evolucionando y va creciendo, y que obviamente van favoreciendo todos los negocios alternos que enriquecen el negocio del fútbol, ¿no? Como decía Jaime, la ropa, todo el marketing. Claro. Hasta las gorderías son santistas, las el pollo loncherías, es el guerrero. O sea, date una vuelta por la ciudad y vas a ver cómo la identidad del fútbol permea toda la ciudad, toda, ¿no? Hay unos pollos a la leña por ahí, que son el guerrero, hay una nevería también, los guerreros, en fin, tacos los guerreritos. Tenemos la ciudad plagada de esta simbiosis entre la identidad cultural, regional, y la identidad futbolística. Ajá. Y por último, por cuestión de tiempo, no de interés, porque la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de seguirnos escuchando. La pregunta sería, tú decías, sí, todas estas medidas coercitivas. Esto otro que tú propones, Jaime, ¿cómo llegar a ello? O sea, ¿cómo podría hacerse para formar aficionados con otra mentalidad, con otra visión? Es un engranaje mucho mayor al que se mueve por el fútbol, porque tiene que ver con toda la sociedad. Pero de a poco se puede ir avanzando en ese sentido, es decir, tratar de vincular a la directiva con las tareas educativas que le correspondan al Estado, que auspicien, por ejemplo, apoyos de becas, que creen centros culturales. En fin, hay una permanente necesidad de construir todo eso, es decir, espacios para educarse, no necesariamente en el deporte, sino en la vida pública, en la vida cívica. Yo, por ejemplo, encuentro siempre un gran placer en el fútbol, pero lo he vinculado con mi gusto por la literatura. Sí, porque el fútbol también, curiosamente, asombrosamente, ha dado como frutos algunos buenos productos literarios. Mencioné ahorita al poeta José Pedroni, rosarino, de Galvez, en Argentina, y tiene un poema que se llama Fútbol, que ya lo encontré, son 2 estrofitas, y dice: yo conozco el artista del humor desapacible y el grave que en un mundo de soledad se encierra, y el cargado de gloria que nunca está visible. A mí me gusta el fútbol, hay de todo en la tierra. Nunca pude entenderme con esa gente extraña que para oír su canto del canto se destierra. A mí me gusta el bosque, la calle que no engaña, la multitud, el fútbol. Todo es grato en la tierra. Es decir, podemos encontrar incluso literatura, belleza, arte en la práctica de un deporte que nos puede parecer frívolo, de una actividad que nos puede parecer banal. Allí también podemos encontrar algo bello, hermosas fotografías, hermosos cuadros, muchas canciones vinculadas con el fútbol. Es decir, puede ser una práctica grata, sana y civilizada. El chiste es también que cada uno participe de alguna forma adecuada en todo esto, es decir, que las directivas, por ejemplo, no alienten la construcción de barras, que no les patrocine nada,
que traten de desarticularlas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas terminan siendo grupos mafiosos que no van a ver el fútbol, que no van a disfrutarlo, que van a ir a buscar una causa para pelear, un casus belli, como se dice en latín, es decir, un motivo para pelear. Y el motivo puede ser simplemente encontrarse de frente con la otra porra. Así de estúpidos puede ser el comportamiento de estos grupos. Híjole, pues bueno, nos quedamos con esto. Eiko, ¿dónde podemos leer tu libro? ¿Dónde podemos conseguirlo? Claro, bueno, tenemos algunos ejemplares en la universidad, bueno, en biblioteca, porque realmente este libro lo edita la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Hay algunos ejemplares en la biblioteca que también pueden ser prestados, pero también está en las librerías más grandes, ¿verdad? Sí. Que no Gandhi, voy a decir nombres, pero Gandhi, El Sótano. En cualquiera de esos dos se consigue. Muy bien, pues no hay otra manera de apreciar su presencia nada más que diciéndoles gracias. Gracias, Eiko, gracias, Jaime. No saben ustedes el gusto que me dio encontrarlos, verlos y escucharlos hablar. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes que nos atendieron también, las gracias y por supuesto la invitación para que estemos juntos el próximo lunes. Q 91.1 FM 9:50